Bienvenidos mis amados hermanos, amigos, amigas y suscriptores de YouTube. Que el Señor los bendiga grandemente. Hoy vamos a tratar la última parte, la tercera parte, el aprendizaje de la oración para capacitarnos para vencer, parte 3. Esto está basado en el libro de Daniel. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque de usted, oh Jehová, es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitamos. A usted le pertenecen los cielos de los cielos y todas las cosas que hay en ella. Bendícenos Dios con la palabra, y lleve cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. Rogamos tu gracia y tu amor de principio a fin, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, Rey y Señor. Amén. Siempre nos estamos preguntando la razón, el motivo, ¿no? ¿Por qué Dios no responde a las oraciones? ¿Y por qué somos derrotados? Somos derrotados. ¿Y por qué vivimos nosotros una vida destrozada? Una vida religiosa. Una vida donde el mundo nos va conquistando prácticamente. Cuando vemos el libro de Daniel, que va a ser el texto, el tema del estudio, ya encontramos lo siguiente. Mire, en Daniel capítulo 10, vamos al libro de Daniel, y voy a rogarle que tenga su libreta de anotaciones, 2 bolígrafos por si acaso, una buena Biblia con letra grande, para que usted vaya guiándose el estudio. En Daniel capítulo 10, versículo 11 a 14, del 11 al 14. Daniel 10, versículo 11 al 14 dice así: Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mire cómo Dios ya ha preparado a Daniel, y Daniel tiene que escuchar la palabra. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Observe bien que Daniel está orando durante 3 semanas, sigue orando, no hay respuesta a Dios. Después de la tercera semana viene la respuesta, y Daniel va a descubrir muchas cosas va a descubrir. El versículo 3 dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Se lo opuso. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es para esos días. Y en el libro de Habacuc capítulo número 2, Habacuc capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Las Escrituras Sagradas nos enseñan de que Él jamás nos va a abandonar, sino que siempre estará con nosotros en todo momento. El pueblo de Israel estaba en plan de conquistar la tierra de Canaán.
la tierra de los amorreos. Y el Señor motiva a su pueblo a creer en Él y a que tenga confianza, y lo motiva con su palabra. Ya vamos a ver algunas indicaciones antes de entrar de lleno al libro de Daniel. En Josué, uno debe tener presente lo siguiente: mira, el hombre vale por lo que es. Tú vales por lo que tú hablas. Tu palabra tiene honor. Y el honor de Dios está en su palabra. Dios habla, habló y sigue hablando. ¿Y no ejecutará lo que Él habló? Por supuesto que Él no es hombre para que mienta. Él siempre va a cumplir su palabra. Entonces, si tú eres una persona íntegra, escucha, íntegra, pero para con la palabra de Dios. Eres una persona íntegro, pero con la oración que vas a Dios. Eres íntegro con la fe. No estoy hablando la integridad que uno tiene con fulano mengano, sino tu integridad a la palabra de Dios. ¿Hasta dónde eres tú íntegro con la palabra de Dios? ¿Hasta dónde eres tú íntegro con la oración que tú haces a Dios y con la fe? No te olvides que Dios no va a hablar de otra manera. La fe viene por el oír, y el oír viene de la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, vamos, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículos 7 al 9. Josué 1, 7 al 9. Mira lo que dice la palabra. Josué 1, 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, lo que tiene que hacer Josué es tener como modelo la palabra de Dios, y tiene que obedecer al pie de la letra las indicaciones que su mentor Moisés le va dando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú no eres íntegro con la palabra de Dios, tú no eres íntegro con la oración que tú te diriges a Dios, tú no eres íntegro con la fe, entonces tú no eres nada. Escúcheme bien. Dios siempre va a hablar con su palabra, y siempre Dios te va a mover a la oración. Dios siempre va a usar tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí vamos a descubrir muchas cosas. De ahí que el Señor te manda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que ser bien valiente para ser íntegro con la palabra de Dios. No temas ni desmayes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. El Señor va a estar contigo en donde quiera que vaya. En los versículos 3 al 5 del mismo libro que estamos viendo, Josué 1, ahora versículo 3, la palabra dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, está hablando Jehová, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los geteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio, será vuestro territorio. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé o no te va a abandonar. Mire, la palabra tú lo tienes que tomar como el honor de Dios. Y tienes que creer con todo tu corazón. Escúchame bien. De ahí depende tu prosperidad, tu éxito. Ahí, mira, si tú le dices: soy íntegro para el Señor Jesucristo, soy íntegro al Espíritu Santo, pero no eres íntegro con su palabra, entonces tú no eres nada, eres falso. Pero si tú obedeces a Dios completamente, absolutamente, y vas a creer la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, Dios te bendice y tus oraciones van a ser respondidas. En el libro de Josué, capítulo 24, el libro mismo
libro de Josué capítulo 24. Observe los versículos 14 y 15. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Mire, nunca jamás te acostumbre a que el hombre, sea pastor de renombre, quien sea, Dios tiene que hablar con su palabra. Dios tiene que hablar con su palabra. El mejor intérprete de las Escrituras Sagradas es el Espíritu Santo. No los profesores de la hermenéutica. Escúcheme bien, el mismo Espíritu Santo de Dios te va a hablar. Y cuando tú tomas la palabra de Dios, escúcheme bien, y lo vas creyendo con todo tu corazón, con integridad. Mira lo que dice Josué 24, 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, el temor a Jehová. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Los antepasados de Abraham eran idólatras. Cuando Abraham cruza el río, por eso la palabra hebreos significa cruzador de río. Hebreos es cruzador de río. Cuando él cruza el río, ella tenía dioses ajenos, era familia de idólatra. Pero llega a una tierra, también está lleno de idolatría. Entonces ahora Dios va formando la personalidad, el carácter, el temple de Abraham para formarlo, ¿no?, con el carácter de Dios, para que tenga el temple de Dios. Escúcheme bien. Israel era un pueblo muy amado por Dios y usó a grandes hombres de Dios como Moisés y Josué para su formación moral y espiritual. Les dio a Moisés y a Josué indicaciones precisas en cuanto a la obediencia. Dios habla a Moisés, luego habla a Josué y le da indicaciones precisas, concisas, para que obedezca al pie de la letra. Y el apartarse de la idolatría. Pues si desobedecían, las consecuencias serían muy graves, como lo es también en la actualidad. Algunos cuando escuchan a Dios piensan de que eso es de la antigüedad. No. La astrología, los horóscopos, el curanderismo, la lotería, el juego al azar, la música del heavy metal, las modas, muchas cosas, los dioses extraños que están en otro lugar son los mismos que vivía en la costumbre vernacular en los tiempos antiguos, están ahora presentes con otro ropaje. Israel fue capacitada en la oración y la fe, la palabra de Dios, de modo permanente y constante, por la envergadura, por la guerra espiritual que le iba a ser confiada. Mire, Dios iba a confiar en este pueblo poderoso, grande. En el libro de los jueces, vamos a ver, especialmente en el capítulo 3, nos da el motivo del por qué Dios dejó algunos pueblos amorreos sin conquistar por la joven nación hebrea. Pero tenemos que ver antes el libro de Deuteronomio, cómo Dios va a hablar al pueblo de Israel, la joven nación. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 14. Vamos a centrar. ¿Qué dice? Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes
los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. La falta de integridad a la palabra de Dios, la falta de integridad a la fe, la falta de integridad a la oración, es la razón, el motivo, el fracaso de los creyentes, el fracaso de la gran mayoría de las iglesias. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos. Mira, Dios advierte, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En el versículo 20, a Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás. A Él solo servirás. A Él solo servirás. Y a Él seguirás. Y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Cuando vemos ahora sí, ¿por qué Dios, mire, escuche bien, nos prepara a nosotros, nos capacita, nos adiestra para la técnica para vencer? Hoy lo que me llama la atención es de que en su gran mayoría de las denominaciones se saben de memoria se sabe la palabra guerra espiritual, lucha espiritual, pero vamos a ver hasta dónde ellos avanzan y aplica la palabra de Dios al pie de la letra como Dios manda, que leamos las escrituras sagradas. En el libro de los jueces, mira, libro de los jueces, después de Josué está jueces. Jueces, capítulo 3, los primeros 4 versículos. Jueces, el libro de los jueces, capítulo 3, jueces 3. Después de Josué, sigue jueces. Jueces 3, versículo 1. Estas son pues las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Mire, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos. Los filisteos siempre tuvo lucha con el rey David, que David lo destroza a todos ellos. Todos los cananeos, los sidonios, los jebeos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat. Versículo 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para ver si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por medio de Moisés. No te olvides que los mandamientos de Dios, decretos, estatutos, ahí está el honor de Dios. Ahí está el honor de Dios. Y Dios te bendice si tú obedeces al pie de la letra. Pero tú tienes que leerlo hoy, mañana. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú tomas desayuno, tú almuerzas, tú cenas, entonces también debes tú alimentarte con la palabra de Dios. También se encuentra registrado en el libro de Daniel, capítulo 10, acerca de la oración de autoridad. Daniel estaba orando, leyendo las escrituras sagradas en ayuno durante 3 semanas, 21 días. Físicamente Daniel no se percató de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual y la lucha espiritual en la que se encontraba involucrado. Él todavía no se da cuenta. Al fin apareció el mensajero celestial y le reveló a Daniel la razón de su espera. La oración de Daniel fue escuchada por Dios desde el cielo mismo, el mismo día en que comenzó su intercesión. Apenas empezó Daniel a interceder por su pueblo, entonces inmediatamente Dios actúa. Observe bien en Daniel, versículo 11, capítulo 10, el libro Daniel 10, versículo 11 al 14. Dice así:
Daniel 10, 11. Versículo 11. Daniel capítulo 10, versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia, es un príncipe, un tremendo demonio, se me opuso durante 21 días. Imagínate, el ángel no puede pasar a entregarle el mensaje a Daniel porque el príncipe de Persia se le oponía. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Este es el relato literal, histórico de un conflicto espiritual literal en las regiones invisibles. Este es el modelo de muchos conflictos similares que ocurren constantemente en el mundo espiritual. La historia sucede en dos niveles. Una ocurre en la ribera del río, donde Daniel está orando y ayunando. Él está luchando de modo perseverante, constante, día tras día. Daniel se encuentra orando. Se encuentra meditando el libro de Jeremías. Está meditando el libro de Jeremías acerca de los 70 años de cautiverio. Y reconoce que el tiempo está casi completo. Está completado, casi completado. Y el tiempo del cumplimiento ya está en la puerta. En el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió su horario de oración con el profeta. Por eso lo buscó por su corazón puro, íntegro y su fe para con Dios. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Si Daniel no hubiese sido íntegro a la palabra de Dios, íntegro a la oración, íntegro a la fe, entonces Dios jamás le hubiera dado el mensaje. Dios puso en Daniel una carga poderosa de oración. Es Dios quien pone la carga poderosa en Daniel para que él empiece a interceder. El principio es que Dios mismo tomó la decisión en el cielo. El principio es que Dios mismo tomó la decisión en el cielo y llamó a un hombre para hacer cumplir esa decisión sobre la tierra por medio de la fe. Quizás hay muchas cosas que están sucediendo en el Perú y Dios pues está preparando tu mente, tu corazón para hablarte. La verdadera guerra espiritual fue librada y la victoria ganada en el lugar de la oración. Donde está la oración, ahí está la acción. En la ribera del río. Y la oración precisa se encontraba ahí. Es que Daniel estaba orando. En Primera de Juan capítulo 5, 14, 15. Vamos a Primera de Juan capítulo 5. Primera epístola de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y te vuelvo a decir. Sé íntegro a la palabra de Dios. Cuando tú leas, sé íntegro a la palabra de Dios. Sé íntegro a tu oración que haces a Dios. Sé íntegro a la fe. Escucha bien. Aquí no hay nada extraño, cosa rara, nada. Sino todo nace en el cielo y también del cielo viene la respuesta. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú tomas la palabra de Dios, que son espíritu y son vida, Dios pone la carga en tu corazón para orar. Y Dios quiere que tú escuches. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedid y se os dará. ¿Por qué? Mira lo que dice Lucas 11, 9, 10. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 9 y 10. Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
El que pide, recibe. El que busca, encuentra. Al que toca, se le abre. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Es Dios quien está hablando. Y tú tienes que creer al honor de Dios que está en su palabra. Tú tienes que creer en la integridad de la palabra de Dios. Satanás buscará que la oración no llegue a la tierra si es que lo puede impedir. Si Satanás sabe, él va a hacer todo lo posible para impedir que le llegue del cielo la respuesta a Daniel. Él, igual tú, por ejemplo, ¿no? Tú estás orando a Dios. Tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero va a impedir. Si lo puede impedir, Satanás buscará que la oración no llegue a la tierra si es que lo puede impedir. Tenemos que orar constantemente sin desmayar, orar sin cesar, decía el apóstol Pablo. Como creyente, nuestra posición espiritual está en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros estamos sentados, mira lo que dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y juntamente con Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El profeta Habacuc es un ejemplo para seguir orando, luchando espiritualmente sin desmayar. Mire, vamos al libro de Habacuc, capítulo número 2. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 2. En Habacuc, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire, escucha bien. En realidad estamos viviendo una crisis política, una crisis moral, una catástrofe sanitaria, Ya se habla de una segunda ola, No vayas tú a pensar que el coronavirus en el Perú todo está solucionado. No está solucionado. La gente es muy imprudente. Estaba viendo en un noticiero el Parque de la Leyenda, las playas, se la desmanda, ¿no? No tiene, no escucha la ley, no a las autoridades. Sin mascarilla, no se tapa la boca, nada, así de frente, ¿no? De ahí que Mateo capítulo 6, versículos 6 al 8. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué estás orando? Yo creo, escúcheme bien, yo creo que tú adoras, alabas a Dios, porque Él es el objeto de tu adoración, el objeto de tu alabanza, el objeto de tu fe. Yo creo que tú estás orando también a Dios que Él te dé, fortalezca tu integridad a la lectura de la palabra de Dios, que tú vas a creer con todo tu corazón, en espíritu y en verdad, la palabra de Dios tú vas a creer. Tú vas a creer lo que tú estás orando, y tú vas a creer también a la fe, porque la fe viene por el oír viene de la palabra de Dios. Tú lees la Biblia, tienes fe. Tú no lees la Biblia, no tienes fe. Entonces, mira lo que dice, ¿no? Y orando, versículo 7, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídas. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mira, el mundo está bajo el control del maligno.
Y el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de la desobediencia. Toda la industria, el comercio de la banca, escuchen bien, todos los gobiernos, los poderes estatales, las industrias, sea privado o lo que sea, va trabajando intensamente para colocar a un personaje siniestro, que es el anticristo. En un futuro no muy lejano va a aparecer en cualquier momento. De ahí que el Señor te motiva a orar. Y créame, ora por el presidente de la República. Mire, no te entrampes en los comentarios políticos de los canales de televisión, la radiodifusora, la prensa escrita. Escúchame bien. Deja que Dios hable en tu palabra. Y deja que el Señor te hable a ti. ¿Por qué te hable a ti? Las opiniones del mundo, sea la prensa escrita, hablar, lo que sea, todo el mundo va a jalar para su lado. Pero de ahí que cuando uno empieza a orar con propósito, con meta, mira lo que dice la palabra. Isaías capítulo 26, vamos al libro de Isaías. Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículos 20 y 21. Isaías capítulo 26, versículos 20, 21. 20. Isaías 26, bien. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Es igual. Mas tú cuando ores, en Mateo 6, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Acá dice igual. Anda, pueblo mío. Isaías 26, 20. Entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Escúcheme bien. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La Biblia habla constantemente. Y si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro y orare, Él va a escuchar nuestras oraciones, dice, y sanará nuestra tierra. Él alejará la langosta. Ni plaga ni peste va a tocar. Entonces, si tú estás en la brecha, tú estás orando no solamente para que Dios dé sabiduría al presidente de la República, al Consejo de Ministros, a las Fuerzas Armadas y Policiales, al Congreso Constituyente, al Tribunal Constitucional, etc. Entonces, Dios va a guiar tus oraciones y Dios te va a usar como instrumento. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque tú crees en la integridad de tu oración, en la integridad de la palabra, de la fe. Y tú tienes que creer que Dios en su palabra es veraz. De ahí que en Efesios 6:12, claramente el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está. En Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tú, mi amado hermano, escucha bien lo que te voy a hablar. Cuando entras en tus aposentos, tú debes tener una agenda de oración. Tú tienes que saber qué es lo que vas a orar, qué es lo que vas a pedir. No te olvides nunca jamás, porque Dios ha puesto carga en el corazón de sus hijos, pero carga hombres y mujeres transparentes, que tengan integridad a Dios, integridad a la palabra de Dios, integridad a la oración, integridad a la fe. Debes de tener un corazón puro. Bienaventurados los puros de corazón,
porque ellos verán a Dios. Y tú debes ser la persona que el Señor ha puesto en tu corazón una carga poderosa para orar. De ahí que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10, Apocalipsis 5 dice así. Observe bien lo que es la palabra. Y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Sacerdotes porque tenemos que interceder, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra. Dios delegó su autoridad en ella para que administrara sus decisiones e impusiera su voluntad en la tierra. Por esta razón, Dios diseñó el plan de oración para adiestrarla con el objeto de capacitarla para que aprenda la técnica para vencer por medio de la oración de autoridad. Esta autoridad delegada nos dio la autoridad y la responsabilidad de administrar los asuntos terrenales, y esto constituye el mayor honor para la iglesia y nos eleva al rango más elevado entre todos los seres creados. Siempre te vuelvo a decir lo siguiente. Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa, fue diseñado, preparado, más de 44 años atrás, para el arte de la batalla espiritual. Nunca jamás te olvides, hay que ser íntegro a las escrituras sagradas. Hay que ser íntegro a la fe. Hay que ser íntegro a la oración. Tú no puedes decir, mira, yo soy íntegro para con Dios, íntegro para con mi prójimo, y sin embargo tú no crees la palabra de Dios. Tú lo repites, ¿no? Como un loro. Pero no se trata de eso. Se trata, la integridad es creer en la palabra escrita, la palabra de Dios. Porque Jesucristo vive hoy en su palabra. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y lo va a ejecutar a través de la oración. Te va a usar a ti te va a usar. Muchos dicen, ¿no?, que este pastor siempre para hablando de la guerra espiritual. ¿De qué guerra me hablas tú? Si tú no crees. No dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es con seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Te está hablando. Toma toda la armadura de Dios. Hay que vestirse. Escúcheme bien. Vístete con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, habiendo acabado todo, pero no se firme. Ceñirse nuestros lomos con la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando con toda oración, velando por todos los santos. De ahí que cuando uno empieza a darse cuenta, escucha bien, Mateo 16, 19, Evangelio de Mateo 16, 19. ¿Por qué? Porque Proyecto Canaán es un sistema de oración, tiene que ver también con el arte de la guerra espiritual, tiene que ver también con la integridad tuya a las escrituras sagradas, tu integridad a la oración, tu integridad a la fe, porque el honor de Dios está en su palabra. Entonces, si tú no eres íntegro a Dios, ni íntegro a su palabra, ni íntegro a la oración, a la fe, ¿cómo te va a hablar Dios a ti? De ahí que Mateo 16, 19 dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La gran mayoría, como no entiende, pasa por alto. En Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo, Mateo 18, 19, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Basta que te pongas de acuerdo tú, uno o dos o más. La palabra, de ahí viene la palabra sinfonía.
orquesta sinfónica. Ponte de acuerdo, en un mismo sentir. Y Dios va a escuchar las oraciones. Y en Efesios 1:4, la palabra del Señor dice, según nos escogió en Él, Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Escucha bien lo que te voy a decir. Vamos al libro de Ezequiel. Ya estamos terminando. Capítulo 22. Ezequiel 22. Versículo 30-31. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Mira lo que dice el profeta. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé, dice Dios, no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Pero lo más doloroso, fastidia, es Lucas 10:19. Mira hasta dónde el Señor te va hablando. Hay que ser íntegro a su palabra. Lucas 10:19. Y aquí os doy potestad, pisotear, triturar, degollar serpientes y escorpiones. Son demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, Aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabe cuál es el problema? Tu falta de integridad a la palabra de Dios. Tu falta de integridad a la oración. Tu falta de integridad a la fe. Es la razón por la cual Dios no responde a las oraciones. No responde porque la falla está en el hombre, no en Dios. Dios siempre responde a las oraciones porque su naturaleza es cumplir su promesa. Pero Dios dice, no, busqué entre ellos hombre que se pusiese en la brecha. Mire, cuando yo escucho hablar del presidente de la República, que es un ladrón, que es esto, lo otro y lo aquello. Pero la Biblia dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero Dios puede, escuche bien, Dios quiere hacer la obra. Entonces tú tienes que serle íntegro a la palabra. Si Dios dice, ponte en la brecha, y tu oración, tú vas a orar a mí, porque yo he puesto una carga poderosa en tu corazón, como lo hizo con el profeta Daniel, como lo hizo con Jeremías, con Ezequiel, ahora lo hace contigo, para que tú intercedas por el Perú, para que tú intercedas no solamente por la Policía Nacional, por el Congreso de la República, también por el Poder Judicial, la Corte Suprema, la Corte Superior, Defensoría del Pueblo y Tribunal Constitucional, por todos los alcaldes, regidores y presidentes regionales de la costa, sierra y selva. Cuando tú oras, te pones en la brecha para interceder, entonces Dios va a mover el corazón de los hombres, de las autoridades, para que ellos ejecuten la voluntad de Dios. El Perú está en peligro. En cualquier momento estamos en peligro, porque en la agenda, ¿no? Está la ideología del género, el aborto, está pues muchas cosas que tú ni te imaginas lo que va a pasar. Ni te imaginas lo que va a pasar. Pero el Señor Jesucristo ya está preparando todo el ambiente. Porque Él tiene que retirar a su iglesia en el arrebatamiento de la iglesia. Él lo va a quitar, créanme. El Señor se va a llevar a su iglesia. Ya en el libro de Apocalipsis que estamos estudiando los días domingos, escúcheme bien, es un libro que nos habla de terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas,
vientos huracanados, tempestad, tornado, la corriente del niño, de la niña. Tremendo desastre, tremendo desastre. Imagínate Yellowstone, el Parque Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene más de 250 kilómetros, es un volcán. Es un volcán. Y ya, mira, los terremotos que habla en Apocalipsis es de una magnitud nunca jamás experimentado por el ser humano. La NASA lo habla. La NASA lo habla. Pero el creyente, como no es íntegro a la palabra de Dios, no es íntegro a la oración, no es íntegro a la fe, entonces, bueno, le entra por un oído, le sale por el otro oído, piensa que no va a pasar nada aquí. Estaba escuchando, mira, hermanos, entre comillas, decía, qué bueno que en otros planetas, en otras galaxias, estaba buscando vida. Olvídate, no hay nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El único planeta, yo lo he escuchado a la NASA, lo he escuchado, que tiene vegetación, árboles frutales, tiene ríos, praderas, valles, bellos animales, es el planeta Tierra. Arriba, ni oxígeno tiene, pura tierra, piedra, no hay nada. Porque la tierra es el estrado de los pies del gran rey. Y Dios creó los cielos y la tierra y lo entregó al hombre para que lo administrara. Es el planeta más bello de todo el universo. El pecado lo ha destruido. Por eso Dios va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Ya vamos a ver, mira, Dios está capacitado, está preparando a su pueblo para que obedezca a su palabra. Jeremías habló una profecía. 70 años después Daniel está orando porque Israel tenía que volver de Babilonia. Ponte la brecha. Sé íntegro a la palabra de Dios. Sé íntegro a la oración. Sé íntegro a la fe. Inclina tu rostro y dile así: amado Padre Celestial, perdóname porque realmente estoy escuchando que me está zumbando los oídos. Es verdad que tengo Biblia en mi hogar, pero también es verdad que no lo he leído, para serle honesto. Tampoco en mi corazón había que serle íntegro a su palabra, íntegro a la oración, a la fe. He sido muy egoísta. Soy como una sanguijuela. Dame. Todo pide. No reconoce la soberanía de Dios, su gran poder, su amor. Escuché claramente su palabra. Perdona todo pecado, la inmoralidad sexual, amargura, resentimiento, codicia, avaricia, amor al dinero, fantasías sexuales, pornografía. Tener la lengua suelta, perdóname Dios. Hoy, Santo Espíritu, ayúdame a cambiar. Límpiame con la sangre poderosa de Jesucristo. Señor Jesucristo, entre en mi corazón y siéntese en el trono de mi corazón. Yo le recibo y le acepto como mi único Señor y Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Lo voy a servir a usted con todo mi corazón, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey, lo serviré a usted, no solamente con mi familia, no solamente con los bienes que usted me da. Voy a apoyar Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa, para que este ministerio prosiga hacia adelante y me siga enseñando lo que es la oración de autoridad. En el nombre de Jesús, amén. Pero para ti, mi amado hermano, escúchame bien. Yo no sé cómo te habrá entrado la palabra. Tú dices, no, ya lo oí, ya lo sé. Yo tengo una pregunta. ¿Eres tú íntegro a la palabra de Dios? ¿Eres íntegro a la oración? ¿Eres íntegro tú a la fe? ¿Tú crees que el honor de Dios está en su palabra? Si Dios te dice, pedid y se os dará, es que como nunca recibes,
Entonces dices, ¿por qué voy a orar? Pero Dios diseñó la oración para tu bien, para formar el carácter de Cristo, la mente de Cristo, para que tú seas un tremendo predicador del Señor Jesucristo. Escúcheme bien, la evangelización, la más grande nunca jamás vista en toda la historia universal, lo va a llevar a cabo 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. Millones de personas van a recibir gentiles van a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y Dios va a salvar al remanente, va a salvar a los judíos remanentes, a los que confían en Él, a los gentiles, los 12,000 de cada tribu. Hay una tremenda evangelización. Pero escúchame bien, sé íntegro a la lectura de la palabra de Dios. Sé íntegro a la oración, a la fe. Y sé íntegro, predica a Jesucristo. Predica a Jesucristo. Confía en Jesucristo. Jesucristo viene. Háblale de Cristo a tus padres, familiares, amistades, centro de trabajo, vecinos. Donde tú te encuentras, Jesucristo ocupa el primer lugar de tu vida. Debe ser la razón de tu existencia, el motivo de tu adoración. Cristo viene. Pero no te encierres a ti mismo. No juegues una vida religiosa. Escucha, no seas místico. No pierdas tu tiempo. Hay una lucha tremenda, tremenda. Así como Dios encargó al pueblo de Israel la tremenda envergadura de la guerra espiritual. Ellos no sabían nada, por eso dejó en jueces algunos pueblos amorreos para prepararlos para la guerra. Hoy, Proyecto Canaán te está preparando para la guerra, en el arte de la guerra espiritual, para que tú estés orando en tu aposento. Dice, entra en tu aposento, cierra las puertas, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre te va a recompensar en público. Dile así, Señor Jesucristo, gracias por la palabra, por la oración. Hoy te prometo creer en la integridad de la palabra de Dios. Voy a serle íntegro a la palabra de Dios. Voy a serle íntegro a la oración. Voy a serle íntegro a la fe. Y voy a creer con todo mi corazón, en espíritu, en verdad, a las escrituras sagradas. Y también Dios, no solamente predicaré a Cristo, si tengo algún familiar que no conoce a Cristo, llevaré tu palabra en todo lugar donde me encuentres. Señor, protégenos, proteja al Perú del coronavirus, del COVID-19. Hay un rebrote, dice que va a haber, pero yo sé que usted va a proteger a su pueblo, porque el propósito divino se va a cumplir. Ni plaga tocará tu morada. Perdona todo pecado, toda maldad, toda iniquidad. Mi falta de fe, la falta de oración, la lectura de la Biblia. Perdóname, Dios, por no estar orando, intercediendo. Y perdóname también, Dios, por no apoyar a Proyecto Canaán, principio bíblico para una vida victoriosa. No apoyarlo económicamente, porque hay mucha responsabilidad que hay. Todos suben. El agua, el teléfono, la luz. Ayúdame a proteger la obra para la gloria y honra de tu nombre. Sigue bendiciéndome y sigue prosperándome grandemente. Toda la gloria sea para usted. En el poderoso nombre de Jesús, te prometo serle íntegro a usted, a su palabra, a la oración y a la fe. Íntegro también para el Proyecto Canaán, para la gloria y honra a usted, en el poderoso nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente.